Isla 1320 y Urbital Podcast te presentan Urbital. Bienvenidos al Urbital Podcast Radio Show, el programa donde hablamos claro sobre bienes raíces, precios, tendencias y decisiones que impactan tu bolsillo y tu futuro. Soy Fernando Rodríguez, corredor de bienes raíces, Realtor, tu experto local, y hoy estoy acompañado de Coral Buret. ¿Y cómo estás, Coral? Muy bien. Ay, ¿Y qué tú? bueno. ¿Todo bien? Bien. Contenta Mira, de estar tú sabes aquí. que cada semana traemos conversaciones con expertos, historias reales de compradores, inversionistas y agentes y herramientas prácticas para entender el mercado, ya sea que estés comprando, vendiendo, heredando o buscando una mejor vida en otro lugar. Desde el valor de tu propiedad hasta cómo se mueve tu comunidad, Urbital te da los datos sin rodeos. Bienvenido. Bienvenidos. ¿Estás bien? Muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros. Y ¿sabes que el jefe pidió libre hoy? Ya. y nos dio la mano libre para hacer lo que quisiéramos. O sea que esto es un takeover. Exactamente, completamente. Takeover de Orbital, me gusta. Y tan es así que trajimos hoy dos expertos. La primera parte del programa vamos a estar hablando de inspecciones o la importancia del proceso de una inspección durante el proceso de venta de propiedades aquí en Puerto Rico, o también le quiero dar otro enfoque de cómo preparar una propiedad antes de salir a la venta en Puerto Rico. Y para eso trajimos a Sandra Rivera, inspectora, licenciada aquí en Puerto Rico. ¿Cómo está? Certificada en Puerto Rico. Saludos, muy buenas tardes, Fernando, Coral y a todos los radioescuchas en esta tarde. Gracias por, primero que nada, decir que sí a la invitación, a la ayuda que te pedí para que compartieras con nosotros tu conocimiento y todas esas herramientas o ese bagaje, sabiduría que nos puedes compartir a las personas que estén pensando vender una propiedad hoy día. Claro que sí, un placer estar aquí contigo. Cuéntanos un poquito de... Yo creo que, espérate, time out. Para perfecto. Beneficio de, perdona, ¿verdad? Que interrumpe Claro. esta cuchara, pero para beneficio de los radioescuchas y de la audiencia, yo creo que sería chévere dar como una breve explicación. Parecería obvio que es un inspector de propiedades, pero explicar un poco cómo fue que cómo fue que evolucionó, porque la ley 93, ¿no? Ajá. Se creó en el 2006, Seis. exactamente. O sea que, ¿por qué la creación de esa ley? ¿Qué cambió y qué pasaba antes en Puerto Rico? Yo empecé bienes raíces un poco antes del 2006 y recuerdo que en los contratos no se hablaba nada de inspección. Y obviamente pues cuando entró en vigor la ley, los contratos cambiaron, el discurso de uno cambiaba con el vendedor, con el comprador, y creo que es importante, sobre todo para los radioescuchas, que entiendan cuál es el contexto, por qué surgió, Claro. qué pasó antes, qué es un inspector de propiedades, qué cualificaciones tiene que tener y cómo surgió esa ley y qué implicaciones tiene. Bueno, antes que todo, compartía con Fernando fuera de cabina que para el año 1990 yo, ¿verdad? A Dios gracias, tuve la oportunidad y la bendición de trabajar con una compañía que desarrollaba y edificaba propiedades 502, las que son terreras, alto, mediano costo, y manejaba todo lo que es la asistencia para la edificación de propiedades con asistencia del gobierno federal, entiéndase RURA y HUD. En ese entonces yo corría todas las bases de la compañía en términos de permisología, visitaba diseño, ingeniería, y nunca se hablaba de un inspector de propiedades. Para ese entonces el título que se me había asignado, ¿verdad? O el apellido, por decirlo así, era la ayudante del ingeniero o la ayudante del arquitecto, quien inspeccionaba las casas para hacer las entregas, ¿verdad? Cuando ya se acercaba el cierre, en aquel entonces se hacía especie de un checklist de la propiedad y se rectificaban aquellas cosas que necesitaban ser reparadas. Como un punch list. Es correcto. Okay. Sigue surgiendo la figura del inspector sin apellido, solamente como ayudante de ingeniero, lo hacían los estudiantes de ingeniería, de arquitectura.
Pero en Estados Unidos sí se utilizaba la figura del inspector. Siempre se ha utilizado. Siempre se ha utilizado. Aquí inicialmente comenzaron a proveer unos cursos, creo que en el área sur, en el área de Ponce, pero eso fue ya para los 70 o los 80. No es hasta el 2000, 1900 tarde, ¿verdad?, que se empieza a configurar propiamente una figura del inspector. Aquí en Puerto Rico hay que darle crédito a quien se lo merece, ¿verdad? Están los Ayusos, Mari y Juan Ayuso, que fueron los líderes y son los líderes ahora mismo en la rama de lo que son las inspecciones. Nosotros vinimos atrás, ¿verdad? Pero básicamente ese auge que ha cogido la figura del inspector, y yo tengo que enfatizar esto, es sumamente importante en todo proceso de una transacción de compraventa, ya sea una compraventa, alquileres, ¿verdad? Porque realmente nosotros vamos a hacer el ojo clínico de aquello que tal vez ustedes desconocen o no ven por básicamente la falta de experiencia, falta de conocimiento, pero para eso está la figura del inspector. La ley 93 lo que viene a cobijar es el hecho de que tienes que proteger al consumidor de ese proceso de inspección. Esa ley le tiene que garantizar al cliente que vas a recibir un trato digno, reglamenta y regula cuál es el proceso de inspección. Así que la ley vino a beneficiar tanto a los compradores, clientes, como también a los corredores de bienes raíces. Tú bien comentas que los contratos se modificaron. Y sabemos que una de las cláusulas del contrato especifica que el corredor viene obligado a orientar al cliente sobre el beneficio, ¿verdad?, de realizar una inspección de una propiedad antes de cerrar una transacción. Esa es la obligación del corredor. Sí. Independientemente que el cliente acepte o deniegue, usted como corredor tiene la responsabilidad de orientarlo bien, porque en mi caso he tenido situaciones un poco incómodas donde el cliente me dice, pero es que a mí se saltaron la cláusula, a mí lo que me dijeron es, mira, realmente pues no pierdes el tiempo, eso es una gastadera de chavo, y eso no es una gastadera de chavo, eso es una inversión para un bien mueble que vas a adquirir, que pueden provenir del gasto de tus ahorros, de préstamos, o sea, es algo que tienes que considerar y saber qué es lo que estás comprando. Pues el corredor tiene también la opción, ¿verdad? Y no es opción, yo de verdad eso lo enfatizo mucho. En esa cláusula, cuando el cliente le dice, mira, yo realmente voy a denegar la acción de realizar una inspección, asegúrese de tomar, ¿verdad?, las iniciales y la firma en esa cláusula, porque muchas veces por desconocimiento surgen situaciones después del cierre y vienes a decir, mira, tengo que hablar con el corredor porque en la casa pasó tal o cual cosa y yo quiero reclamar, ¿eh? Y si usted puede evidenciar que fue orientado, bien orientado, y que la persona no aceptó la inspección, pues mire, usted tiene todas las de ganar. Sí. Si en efecto usted no puede evidenciar que lo orientó, pues básicamente a Dios que le reparta suerte. Digo, y una nota con eso, esa orientación, por esa misma razón y por muchas otras, tiene que ser por escrito, tiene que ser expresa. Y mencionó Sandra que hay que orientar al cliente, pero es a los dos clientes, exacto, al cliente vendedor y al cliente comprador. O sea que esa orientación, esa notificación, ese disclosure expreso, tiene que estar presente de una manera sumamente clara, sí, en el contrato de listado que tiene que suscribir el corredor con el vendedor, y tiene que estar igualmente expresado por escrito muy claro en el contrato, ya sea de compraventa, de opción de compraventa, de lo que sea. En mi caso, Don, que el principal cliente siempre son los vendedores, yo oriento a esa persona mencionándole que en efecto durante el proceso, eventualmente cuando identifiquemos a ese comprador que nos traiga la oferta que él está esperando, buscando, esa persona por ley tiene derecho a hacer una inspección física de la propiedad a su costo, y que eso pudiera ser materia, va a depender de
¿cómo le digo? De la negociación que se dé entre las partes, pero que tiene que ser que posiblemente vaya a ser materia de negociación en caso de que surgiera algo en ese reporte. Bueno, pero ojo con eso, porque, y una pregunta que surge mucho, y quizás me desvío, interrumpí, pero cliente vendedor me dice, pero es que yo estoy vendiendo esta propiedad as is. Exacto. Porque en Puerto Rico las reventas, y no estamos hablando de construcción nueva, se vende as is. Y el que compra as is. Pero entonces, ¿qué significa as is? Y para mí, una manera, y yo no sé, ¿verdad? Aquí las profesionales que me corrijan, pero una buena manera de explicarle a un vendedor y una buena manera de explicarle a un comprador por qué es importante hacer una inspección es, ok, y tú sabes qué significa as is en este caso. Al mismo vendedor puede que hayan cosas que él sencillamente desconozca. Uh-huh. Quizás es una persona que no vivió la propiedad, la tenía alquilada o qué sé yo, lo que sea. Pues ese as is protege tanto al vendedor como al comprador, si se conoce expresamente qué es ese as is. Y quiero hacer la diferencia porque nos pasa mucho con clientes que vienen de Estados Unidos. Correcto. Que quizás la manera, y yo nunca trabajo en Estados Unidos, pero la manera en que se utiliza y se ve una inspección en Estados Unidos es distinta. Allá utilizan la inspección para negociar. Yo creo que el concepto acá es informar, es que el comprador pueda tomar una decisión informada y que pueda suscribir ese contrato de compraventa o ese contrato de opción de compraventa ¿sabes? Con todas las letras. Precisamente, Sandra ella hizo una inspección para una propiedad que yo vendí recientemente, donde fue de esa forma. La compradora ejerció su derecho a saber qué estaba comprando, pero era para propósitos informativos, y ella en efecto caminó toda la propiedad y llevó a cabo su reporte. ¿Nos puedes dar un poco de contexto ahí? Sí, claro que sí. Mira, el concepto as is, ya que básicamente eso lo que significa es te vendo como está. O sea que no hay garantía. Exacto. Es bien común ahora. Ese es el pan nuestro de cada día. Sí, es el pan nuestro de cada día. Yo te puedo decir por mi experiencia que de 10 propiedades, yo creo que 10, 11, ¿verdad? Por exagerar. Y yo creo que no estoy exagerando. El corredor de la parte vendedora, lo primero que me dice, espérate, esto se vende as is. Mira, no hay problema. Porque realmente la inspección tiene varias funciones o varios beneficios. Número 1, hay casas que no necesariamente tienen la cláusula de as is. Puede ser una construcción nueva o una casa que ya esté ocupada. Y usted puede utilizar el informe de inspección con lo que allí se desglosa y los hallazgos que se encontraron, sí, para sentarte en una mesa de negociación, ¿verdad? Porque en esta vida, pues, lo que no se intenta, no se ve. Te puedes sentar a negociar con el vendedor en términos de quién va a asumir el costo de reparación, o si lo vas a reparar o me lo vas a descontar del precio de venta. Esa es una. La más importante es que el comprador sepa qué estoy comprando, en qué condiciones estoy comprando, qué tengo que reparar y cuánto voy a gastar en esa reparación. Ahí es el ejercicio matemático que tiene que hacer un comprador. Dame el reporte de inspección. Por ejemplo, muchos de los clientes que ya pues conocen mi estilo de trabajo me dicen, Sandra, si me puedes cuantificar los costos de reparación, pues te lo voy a agradecer. Eso es un servicio pues que también ofrecemos. Vamos a estimar, ¿verdad?, el costo de ciertas reparaciones. Y ahí se toma una decisión prudente. No necesariamente vas a ir a una mesa de negociación. Claro, no es lo mismo que vayamos a una propiedad y por desconocimiento del vendedor haya un hallazgo mayor que ponga en riesgo la seguridad de la propiedad, que la comprometa, o que pueda comprometer, ¿verdad?, que una persona la pueda vivir en términos seguros, funcionales o salubres. Ahí sí, independientemente de que el contrato establezca as is, yo creo que el sentido común debe estar latente y ambas partes deberían entonces, ¿verdad?, entrar en una conversación, ¿verdad?, un happy medium, a ver cómo resuelven eso.
porque no es lo mismo reparar una grieta de una pared de bloque dentro de un closet que reparar una grieta estructural en una pared de carga. Yo me encontré en una ocasión con una situación particular donde se ocultó, ¿verdad? No sé si de manera intencional, no voy a juzgar, una grieta estructural que comprometía la seguridad de la propiedad. Me la cubrieron con un papel decorativo. Un papel de Oh, color. Sí, como un wallpaper. papel decorativo. Sí, bello. un Golden. papel. Creativo, ¿viste? Golden. No, Golden. ¿qué te levanta bandera? No. Mira, tú ves una sala, un comedor con la pintura un poco deteriorada, pero ves este papel fabuloso. Nuevo. Paquete. Eso me da pie a otra pregunta. Entonces, ¿qué con los vicios ocultos? Pues los vicios ocultos, en las inspecciones siempre nosotros orientamos si encontramos algún hallazgo que tenga que ver con la estabilidad estructural. Mira, usted tiene la opción, ¿verdad?, discrecional de conseguir la opinión de un ingeniero estructural para que opine acerca del hallazgo que nosotros encontramos y que identificamos y básicamente que describimos, y que ese ingeniero le ofrezca alternativas de reparación o simplemente con su opinión la persona entienda que mira, me tengo que detener aquí porque no es seguro que continúe. Exacto. Así que en términos generales, el trámite de realizar una inspección y de obtener un reporte de inspección detallado, claro, con fotos, que evidencie lo que usted encontró, que usted pueda ofrecerle alternativas de reparaciones, de modificar, de subsanar, es ideal, es ideal. ¿Qué incluye una inspección o el scope? ¿Qué puede incluir? ¿Eso varía por propiedad o por cliente o cómo? No, hay básicamente un esquemático, ¿verdad?, específico. Nosotros debemos inspeccionar todo lo que son las áreas comunes por las que usted va a transitar, ¿verdad? Si vamos a iniciar desde la entrada de la propiedad, lo que son las aceras, las entradas a los garajes, las áreas verdes, los patios, el pozo séptico, que Esos es son un otros 20 pesos. Eso pozo es- séptico, que es a veces el cuco. dolor de cabeza o el cuco, porque tenemos diferentes opiniones en cuanto a lo que es la inspección de los pozos sépticos. Inspeccionamos lo que son los cimientos de la propiedad, las paredes exteriores, las interiores, los techos exteriores, que son el pulmón de la propiedad, porque como esté el techo exterior, tú vas a identificar qué problemas ya tú tienes en el interior. Así que, en efecto, pues todo lo que es estructura, ¿verdad? Hacemos la salvedad que nosotros no somos ingenieros estructurales ni arquitectos, pero estamos capacitados para identificar cualquier hallazgo que entendamos, ¿verdad?, en nuestra opinión, que pudiese comprometer de alguna manera la propiedad, y entonces es ahí cuando hacemos la recomendación de la entrada de un ingeniero estructural. Verificamos todo lo que son el funcionamiento de puertas, ventanas, en términos de plomería y electricidad, pues obviamente que todo esté funcional, que no haya ningún tipo de hallazgo que comprometa la seguridad o el funcionamiento de los equipos. Básicamente es una radiografía de esa propiedad en términos de todas las áreas donde usted va a estar viviendo, de todo lo que usted va a accionar, de todo lo que usted va a compartir, de todas las áreas donde usted va a vivir, ¿verdad? Valga la redundancia. Y básicamente todo eso que nosotros observemos el día de la inspección va plasmado, ¿verdad?, y evidenciado con las fotos que tomemos, y como les dije ahorita, pues se describe y se hacen las recomendaciones pertinentes. Es una inspección básicamente total y completa. Ok. ¿Y cuál dirías que son los puntos más importantes en la inspección? ¿O qué debe ver cuando ya un comprador ha identificado una propiedad que le gusta y llegaron a una negociación, a un trato en cuanto al precio de venta? ¿Qué recomendaciones tú les tienes que hacer a esas personas que nos están escuchando que busquen o que se identifiquen o que presten atención a algo O sea, por ejemplo, tú lo que quieres decir es que cuando la contratan ella, Exacto. ¿qué tú buscas? O sea, Exactamente. tú estás buscando, obviamente, problemas. Claro, yo estoy buscando problemas, pero también obviamente... Potenciales, no Sí, necesariamente. bueno, Sí, buscamos los problemas, pero también resaltamos
las Bondades, oportunidades, ¿no? ¿verdad? Las bondades de de la propiedad. Por lo menos a mí me encanta la construcción y la decoración. Yo rápidamente siempre voy en mis reportes a decir, mira, esto estaba con un hallazgo, hay que resolverlo, pero fíjate, tienes esta otra sección, qué bonito, aquí le puedes sacar provecho, tienes estas particularidades, hay que proyectar, ¿verdad? Ver la propiedad y planificar, porque de eso se trata una propiedad, o sea, tú la adquieres y tú vas a invertir tu tiempo en ella, tu dinero en ella y ponerla a gusto. Así que dentro de los hallazgos que nosotros entendemos que podamos localizar, si te vas por la línea de qué cosas serían importantes, básicamente lo que es la electricidad, los paneles eléctricos, Okay. en los baños y fregaderos, entre llave de agua y un receptáculo, si hay menos de 3 pies, El botoncito. el famoso botoncito. Eso sale yo nunca he visto un reporte de inspección que no tenga el botón que falta. Es el GFI. Siempre Exacto, falta sí. ese botón. Pero fíjate cuán importante es ese receptáculo. Ese receptáculo es el que evita que ante la entrada de agua o vapores de humedad haya un corte. Así que si en la cocina estás trabajando en el fregadero y salpicó agua y entró en ese receptáculo del botoncito, como normalmente todo el mundo lo conoce, el corte va a quedar ahí. Sí. Pero si no es del botoncito, ¿verdad? ¿Viste? El ¿Qué va a botoncito pasar? No. Oye, público que me escucha, vendedor que me escuchas, comprador que me escucha, vendedor que me escucha sobre todo, mira tu casa, mira tus baños y mira tus cocinas. Y si no lo tienes, cámbialo, eso no cuesta nada. Bueno, Digo, no es que... no te vas a gastar $1,000. Pero no es un mayor, o sea, Por eso. no vas a defalcar tu cuenta de banco por pero eso. Es algo bueno que pueden prever. Sí, pero es más que bueno, es necesario. Es necesario. Otro artículo, otro accesorio que nosotros identificamos son los detectores de humo. Ajá. Y cuando, sorpresa para nosotros, cada vez que vamos a una inspección, lo primero que vemos es la tapita abierta, le quitaron la batería, el detector no funciona. ¿Y por qué quitas la batería? Ay, es que se empezó a pitar. Sí, es que es verdad. Si pita porque le tienes que hacer pita, caso. si pita es porque ya la batería se está agotando, cámbiala. Pero eso salva vidas. Así es. Eso salva vidas. Mira, tenemos que hacer una pausa, Claro. pero ahora considerar, ¿estás listo para poner en óptimas condiciones tu inversión y llevarla al mercado? En Master Paints te ofrecemos la línea de pintura ProTech, certificada por los más altos estándares de MPI y los selladores de techo MasterFlex, ideales para garantizar la durabilidad de tus proyectos. Con nuestros productos desarrollados en Puerto Rico, podrás asegurar un proyecto de calidad. Confía en los productos Master y garantízales a tus clientes durabilidad, tanto en pintura como en el sellado de techos. Visítanos en nuestras tiendas alrededor de la isla o llámanos al 939-292-9172 para que coordines tu entrega al proyecto y comiences a recibir un servicio preferencial. 939-292-9172. Master, contigo en cada proyecto de principio a fin. Volvemos pronto. No te retires, que Urbital regresa en breve. Somos la emisora en la que confía todo Puerto Rico. Seguimos la noticia sin importar su dirección. Donde hay una historia, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Somos la emisora con la mejor cobertura en todo el país. Somos la emisora con el mejor equipo de reporteros y analistas. Tenemos las noticias más recientes, las coberturas más completas. Donde sea y cuando sea, tenemos el poder. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. ¿Te interesa
¿Ves el negocio de bienes raíces en Puerto Rico? Radio Isla 1320 te trae una fuente definitiva para entender el mercado, identificar oportunidades y tomar decisiones informadas. Todos los miércoles a las 2 de la tarde, Giancarlo González Ascar te espera en Urbital, un espacio para dialogar sobre urbanismo, movilidad y desarrollo sostenible mediante el uso de la aplicación de Urbital. Ya lo sabes, todos los miércoles a las 2 de la tarde tienes una cita con Giancarlo González Ascar en Urbital o Radio Isla 1320 y radioisla.tv. No rompas la cadena. Mantente conectado a Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320, la cadena noticiosa más poderosa en todo el país. Nos conectamos contigo en cualquier parte, sin importar dónde vayas. Te llevamos la noticia primero. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Cuando el panorama es incierto, necesitas información, necesitas perspectiva, necesitas la verdad. En todo momento, a toda hora. Aquí estamos. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Sé parte y comenta sobre la noticia en vivo. Búscanos en Facebook como Radio Isla TV y síguenos para que sin importar dónde estés, te enteres de la noticia primero con Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Al momento de la noticia, Radio Isla 1320 está contigo, reportando en directo, difundiendo todas las perspectivas y analizando la noticia primero. Nuestro compromiso es contigo y aquí no te vamos a fallar. Somos Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Al momento de informar a la ciudadanía, la voz de nuestros periodistas y analistas se vuelven una voz canalizando la noticia, una voz luchando por el pueblo, una voz con el sentir de Puerto Rico. Somos Radio Isla 1320. Mantente conectado. Radio Isla 1320 es el epicentro de la información. Porque detrás de cada historia, solo hay una que te lleva a cada detalle. Solo hay una que te brinda la información tal cual es. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Sigue aprendiendo e invirtiendo. Esto es Urbital, con su moderador Giancarlo González. Y volvemos de la pausa y ahora estamos casa llena. Y yo le dije al jefe que iba a traer gente bragá y mira, ahora estamos con el tasador Daniel Rivera, se nos une a la conversación. Bienvenido, Ed. Saludos. Gracias a Fernando, a Coral y a Sandra, que la acabo de conocer. Excelente contenido, gracias por la oportunidad. Perfecto. Él se está uniendo ahora para darnos una perspectiva que Coral específicamente me pidió que lo trajera para hablar sobre eso. ¿Cuál era? Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, estamos hablando de inspecciones, pero entonces yo digo, bueno, es importante tener la perspectiva también del tasador, porque lo que busca un inspector o lo que nosotros necesitamos o por lo cual dependemos del inspector, ya sea que el vendedor lo contrata antes de poner la propiedad al mercado para anticipar problemas que pudiesen surgir, o pues el comprador para, ¿verdad?, estar seguro y pisar fuerte siguiendo adelante un proceso de compraventa. Es distinto a lo que busca un tasador, que básicamente es los ojos del banco. Y pues quiero entender esas diferencias. Uh-huh. Pero antes de irnos a la pausa, me quedé hablando con Sandra. Exacto. Y antes de empezar a hablar de banco, me interesa saber, por curiosidad morbosa, Qué vale. ¿cuáles son? Yo quiero, y quiero que lo hablemos porque son cosas que surgen todos los días. Este es el día a día tuyo, este es el día a día Eso es mío, de cierto. todos los corredores. Y, ¿sabes? No importa cuán común son estos problemas, siempre es un problemón ante los ojos del comprador y del vendedor y de todo el mundo. ¿Cuáles son los problemas más comunes o ¿verdad? Las situaciones más comunes que tú ves cuando estás inspeccionando propiedades en Puerto Rico? Bueno, básicamente en los hallazgos más comunes, significativos, que puedan dilatar o puedan pues, paralizar la negociación,
son los tanques sépticos, ¿verdad? La famosa distancia de los tanques sépticos. Este tipo de facilidad tiene que cumplir con los requerimientos del Departamento de Salud. Ellos establecen unas especificaciones en cuanto a que tienen que tener sus 2 cámaras, la filtrante y la de sólido, no puede estar empañetada, no puede haber, no es que no debe, no puede haber nada. Y cuando decimos nada, es nada encima de los tanques sépticos. Exacto, cierto. Ahora hay una modalidad de que pues los tanques sépticos los construyen, ¿verdad?, retirados de la propiedad. No voy a entrar en términos de distancia porque en estos últimos días hemos estado compartiendo unas diferencias en cuanto a las distancias que debe tener el tanque séptico de la propiedad, no de las colindancias de la propiedad. Pero me he encontrado con un sinnúmero de propiedades que, a pesar de que el tanque está retirado, le construyen una plataforma para hacer terraza. Bien bonita. Sí, preciosa. Y costosas. Le ponen losas. Y cuando tú preguntas, ¿y dónde está el pozo? Ah, pues está ahí. Debajo de la losa. Debajo de la nota tienen el registro. El registro está ahí. Pero tienen el set, lo más chulo. Falta la hamaca. No, algunos la tienen. Tienen su barbecue. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros entonces, como inspector, no podemos opinar, ¿verdad? No podemos clasificar dónde está el pozo, cuáles son las medidas del pozo, porque rápidamente, pues mira, le pusiste todo encima y ya lo cubriste, eso está obstruido. El pozo es uno de los principales. Como segundo items, tenemos los techos exteriores. Los techos exteriores son el mapa, como te dije ahorita, el pulmón de una propiedad, y en las condiciones en que la persona lo tenga, es como la propiedad va a sufrir las consecuencias o se va a mantener óptima. Básicamente eso. Y en términos eléctricos, pues básicamente pues no hay mucho que decir, porque cualquier hallazgo que tú encuentres, pues mira, tú tienes a tu electricista que va y lo repara, tienes al plomero en caso de que haya una obstrucción. Se me olvidaba, esto es importante, los famosos encroachment. Ajá. Y eso yo creo que es un Sí. tema de Sí. overlapping. Sí, ahí pueden... O sea, que ustedes buscan eso. Sí, sí, tenemos en los encroachment lo que son los famosos closets en las marquesinas. Bendito, tuve en estos días una propiedad de una muy querida amiga mía, si me estás escuchando, saludo. Estoy contigo. Donde ella está ilusionada con comprar su primera propiedad de inversión. El vendedor, obviamente, pues le hace un buen ajuste con el precio. Vamos a inspeccionar la casa. Y ella me ve que estoy en la acera y la miro. Y me dice, ¿pero qué tú ves? Y le digo, fulanita, ¿tú estás segura que no has visto otra propiedad? Me dijo, no, es que esta es la que yo quiero porque está aquí, está céntrica, esta es. Y yo le digo, mamá, es que esta no puede ser. Vamos a subir al segundo piso, era una propiedad de 2 niveles. Vamos al balcón lateral izquierdo y le digo, ven acá, la vecina te puso la danosa de su techo hasta tu pared, hasta tu media pared, te abrió un closet, construyó un closet y ese closet está pegado a tu pared. Aquí tú no tienes nada, o sea, no, eso está pegado, son gemelas las casas. Llamamos a la señora de al lado para pues preguntarle, mira, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Usted tenía conocimiento? ¿La compró así? Whatever. No, eso fue mi mamá pues cuando empezó la modalidad de la danosa que le aplicó porque se estaba filtrando. Señora, ¿y no hay posibilidad de que usted pueda picar, remover? No, porque pues mi mamá se va a enfermar emocionalmente porque ahora el cuarto de cuido de ella está pared con pared de la propiedad. O sea que esa propiedad para ningún lado que iba. O sea, no se puede financiar. No había posibilidad. Y eso es uno de los casos, ¿verdad? De los hallazgos que vemos mucho en las propiedades de construcción ya un poquito más antiguas, 70, exacto. Lo que es Puerto Nuevo, Bayamón, básicamente los closets que están ya invadiendo, como tenemos también los famosos cables eléctricos. ¿Verdad? De eso me puedes hablar. Sí. Los cables eléctricos, las piscinas,
que tienen básicamente un cable que aunque no la toque, pues pasa por encima y obviamente Y eso no está permitido. Exactamente. Exacto. Básicamente son eso, yo creo que esos son los puntos neurálgicos de los hallazgos más importantes de una propiedad. Interesante. Bueno, si doy mi perspectiva también Adelante, en claro. el escenario, Tíralo al medio. lo importante primero es definir, ¿verdad? Cómo es o cuál es el scope, como bien estaba diciendo, cuál es el alcance del trabajo del tasador y cuál es la diferencia entre la inspección que hace un tasador versus la que hace un inspector de propiedades. Exacto. El tasador simplemente emite un juicio de lo que está accesible a la vista. ¿Okay? La inspección que realiza el inspector y otros profesionales van más a profundidad, incluyendo hacer pruebas, etcétera. El tasador, por ejemplo, de las pocas pruebas que tenemos que hacer, es verificar si el agua está fluyendo, electricidad, quizás cogemos una muestra de algunas plumas para verificar que el agua está fluyendo, y por esas plumas que probamos podemos emitir un juicio de que basado en esta muestra no encontramos que está funcionando el sistema pluvial, y de igual forma eléctrico. Pero eso no reemplaza el trabajo de Sandra o un inspector, porque por ejemplo me ha dado el caso que yo prendo hago unas muestras de unos receptáculos y resulta que la mitad de la casa para atrás no tenía luz, pero la muestra que yo probé sí tenía luz. Y yo no tenía por qué emitir un juicio de que no tuviera luz porque no había señales de que estuviera quemado, no había algo que me subiera una sospecha. Ya. Eso que es importante, ¿verdad? Que la inspección del tasador no reemplaza la del inspector. Habiendo establecido, ¿verdad?, la base de lo que es nuestra inspección, el tasador inspecciona los elementos que pudieran afectar el valor de la propiedad. ¿Y cuáles son esos? Ahí que vamos, o sea, ahora vamos a entrar, ya que definimos los En parámetros, materia. pero por ejemplo, para que tengan una idea de perspectiva, yo, por ejemplo, a la diferencia de lo que hace Sandra, yo por lo menos no pudiera emitir un juicio como el que Sandra está haciendo. Si yo veo una propiedad que basada en mi experiencia, es evidente que la propiedad puede estar sufriendo de una invasión, un encroachment, o pudiera ser que no emitir el juicio, yo no debería emitir ese juicio porque a nosotros se nos provee lo que es un plano de mesura, que es el profesional que se dedica a coger las colindancias. El mejor ejemplo que les puedo dar es un caso que fue la semana pasada prácticamente en Villa Carolina. Ajá. Un multifamily de 2 unidades, chulísimo, bien construido, y la pared lateral de la izquierda es prácticamente, para que se ubiquen, la pared lateral de la izquierda es la marquesina. So que visualmente para mí la propiedad está construida de la esquina hacia el lado derecho, como son muchas típicas, y esa era la colindancia. La marquesina tenía sus bloques ornamentales, todo estaba en orden. Sin embargo, arriba de la marquesina era una terraza abierta, porque le conté que era de 2 niveles, una multifamiliar. Pues encima en esa terraza abierta, salían como 4 o 5 pies hacia afuera, que para mi juicio sería fuera de la colindancia, y abajo de eso hay un portón que abre para la casa de al lado. Yo digo, ¿para qué es un encroachment? O sea, en mi mente, aquí es un encroachment, esto es un encroachment. Y no se puede financiar. Eso es lo que yo pudiera pensar, ¿no? Pero no, por eso es que yo digo que esto es caso a caso. Por lo menos los bancos no se trabaja así, porque yo hago un trabajo sujeto a. Okay. Si no se puede financiar, si la persona no está dispuesto a subsanar, porque un encroachment es como cualquier reparación. Lo que pasa es que hay personas que dicen, no, pues si voy a tumbar la marquesina, para eso no la compro. Ah, pues no hay problema. Perfecto. Pero si tú quieres tumbarla, es financiable. O sea, tú pudieras hacerlo en este caso, pero tendrías que sacrificar el cuarto del nursery con todas esas cosas y dices, pues no lo hago. Pero de que es financiable se puede hacer subsanando. El punto es que cuando yo hago mi informe y esta institución no nos proveyó plot plan durante el trabajo y sácame el caso, pues yo lo que hice fue que hice el trabajo y expliqué. No somos expertos en la materia, esto aparenta ser un posible encroachment. Sin embargo, yo no soy experto en la materia, sugiero un plano de mesura que certifique esto. De eso resulta que en efecto un encroachment, pues se tiene que subsanar. Más nada. Para sorpresa mía, perdóneme, y el portón, que le estoy diciendo que estaba el portón de la casa de al lado, está pintado del color de la casa de al lado. Ay, o sea, qué mi casa es lindo. azul y ese es hasta, o sea, el driveway era de la casa, era como si fueran familia y lo hubiesen hecho inicialmente todos A juntos. propósito. Sí. ¿Esto Pues es una propiedad resulta. rural? No, en Villa Villa Carolina. Carolina. Anda. Urbana. Es una Sí, organización urbana. resulta que cuando me llega el plot plan, cuando me llega el plot plan, ese portón pertenecía a mi propiedad y eso era un cuchillo, era como un abanico que entraba que no me daba ningún acceso a mi propiedad. O sea, yo abro ahí y lo que entro a la casa del vecino porque mi pared completa cerraba el lado derecho. So que yo no tenía propósito ninguno, pero no había ningún encroachment.
imagínese si yo no hubiese hecho Ese la salvedad que disclaimer, pongo y lo hubiese mandado a demoler, la persona demuele y después no tenía que demoler y nos buscamos un problema yo y el banco. Claro. O sea que es la importancia de uno rely o confiar en profesionales como Sandra y otros profesionales para emitir ese juicio. Con los pozos sépticos, que es bien importante y yo creo que nuestra audiencia tiene que saberlo, y estos son casos reales que a mí me pasan. Y por eso es que yo pues tengo que contarle mi experiencia. Yo trabajo mucho en el área de Vieques. Y en Vieques, la gran mayoría son casos de pozos sépticos. Y en Vieques hay mucha construcción que lleva muchos años, que no están a código, están grandfather. O sea, que anteriormente era así y actualmente, pues mientras no le hagas cambio no hay problema, pero si la vas a actualizar tienes que ir a código y eso es un dolor de cabeza. Punto es que gran parte de los pozos sépticos que yo inspecciono allá, o sea, visualmente tú no le ves ni los registros. O sea, es una torta. Tú no sabes si tiene una cámara, si no tiene cámara. Tú puedes ver. por día. Sí, tú puedes ver un registro y tú no sabes si tienes 2 o no. ¿Y qué yo hago? Pues mira, yo refiero a que se haga una consulta con el Departamento de Salud, la forma 2573, que eso es calidad ambiental, Sí. y ellos se encargan de hacer esa inspección. Para mi sorpresa, gran cantidad, por no decir todo, porque estoy casi seguro que es todo, pero por si acaso, gran cantidad de los casos pasan sin problema, lo que a mi juicio hubiese sido que no tiene 2 cámaras. ¿En serio? Pero obviamente estoy hablando de ese caso en particular. Yo no sé si es que la región, que es la de Fajardo, que es la que cubre esa área, pues a lo mejor sabe que hay esa situación de esa isla en particular y lo trabaja así. Pero estoy diciendo que gran parte de los casos que yo trabajo, que los trabajo bastantes, esa área de Vieques, me lo dejan pasar así. Sin embargo, me voy a otra propiedad acá y los bancos no financian si no tiene 2 cámaras. O sea que los criterios pueden variar por municipio. Por O región. por región. Eso es lo que yo no sé. Mm. Porque, pero estoy diciendo, pues, mi experiencia ha sido que por alguna razón, no puedo decir si es por Esas región excepciones o es por o- banco, porque este particular es de un banco que financia en Puerto Rico, de Estados Unidos. No te puedo decir, pero simplemente la agencia que me lo está certificando es una agencia local. O sea, Hay que verificar el posiblemente Departamento de Salud es local, no es un departamento de Estados Unidos. Aunque el guidelines posiblemente sea igual across the board para Ujú. todo el mundo, no necesariamente la política de crédito. Hay que ver. Pues, los todo esto lo estoy guidelines. diciendo porque una de las recomendaciones que yo siempre hago a los clientes cuando nos llaman precisamente, tanto así como a Sandra, cuando dicen, mira, verifícame la propiedad antes de comprarla, quiero saber dónde estoy Exacto. parado, cuánto vale, parte del Exacto. due diligence correcto de informarse. Si yo digo, si tenemos dudas con el pozo séptico, hazte una formita 2573, solicítala tú mismo. Eso no es muy costosa, pagar $40. los sellitos, lo hace. Y por lo menos, si ya la hoja te está certificando que está en orden, o que usted entienda que no, cuando ya vaya para el banco, adelantaste un gran paso. Sí, ahí Porque por ya lo tengo menos una fueron- agencia gubernamental que me lo está legalizando, Exacto. aunque tú piensas que tiene que relocalizar lo que fuera lo que yo pudiera pensar igual que usted. Pero si la agencia lo está diciendo, pues vamos para adelante. So que, en otras palabras, haga siempre, yo siempre solicito, ante la duda, solicita primero la formita antes de relocalizarlo, porque es más económico. Claro. Y de ahí te vas a ahorrar $40, que es lo que cuesta, entiendo, hasta la última vez, y 2 o 3 semanas del proceso de financiamiento. Sí. Así sí. que, Así que eso es bien importante. Y sobre los cables aéreos también, ahí yo creo que es un tema bien, bien delicado y yo voy a hablar con ellos sin ningún problema de lo que ha sido mi experiencia. Ahí, y yo creo que esto lo habíamos hablado anteriormente en uno de los podcasts anteriores, ujú. que urbanizaciones como lo es Hyde Park, Valdrich. exactamente, Valdrich, Hayque, todas estas urbanizaciones que llevan muchos años, que tienen las líneas que pasan por el mismo medio y habían construido lo que eran los maid squatters, que coincidían, o los garajes, etcétera, pues muchas de esas propiedades pues ya no estaban siendo financiables. Yo me he dado con los casos que hay unos casos que se le pide una carta a Luma y Luma certifica que eso estuvo desde antes y le da un gran fallo y no hay problema. Hemos tenido otros que han mandado a demolerlo. Sí. Hemos tenido otros, sabemos que si hay una servidumbre aérea, 5 pies para cada lado del cable, tanto para la izquierda como para la derecha, hay una servidumbre, pero ojo, hay casos que vemos el cable aéreo y aunque yo puedo decir, mira, el reglamento dice que hay una servidumbre aérea, me llega el plano de mesura y no hace mención de ninguna servidumbre. Sí, eso es cierto. Entonces, el cable no me está tocando ninguna estructura. El profesional que me identifica las servidumbres, encroachment e invasiones me está diciendo que no me está señalando ninguna que es relevante. Yo le informo de igual forma al banco. No está pasando por ninguna de esto, no hay ninguna relevancia. Y he visto casos que han cerrado.
Ha visto otros bancos que dicen, no, aunque no esté, yo quiero mandar a demoler. Pues discreción del banco. Pero lo que quiero decir con esto es que no obviemos una propiedad. O sea, vamos a tratar de buscarle alternativas porque si no un banco, a lo mejor tengo otro, o los corredores que son ustedes, dice, pues mira, vámonos con un comprador cash. Claro. O sea, hay alternativas de uno poder o sea, salir de la propiedad. Sí, by the way, yo no sé si podré hacer esto o no, pero mañana jueves a las 6 de la tarde, Money House tiene un taller, ¿verdad? Un seminario en sus facilidades en el Viejo San Juan, donde precisamente va a tocar este tema. Su postura ante todos estos famosos hallazgos que a veces les rompen la cabeza a cualquier cliente y cómo ellos ofrecen alternativas para reparar y subsanar y lograr un financiamiento. Así que todo corredor necesita allí. Yo creo que yo no voy a poder ir, pero invita a todos los que estén cerca. Mire, y quería aprovechar, Fernando, volviendo al tema que me sorprendió. Ahorita estaban hablando de, por ejemplo, las cosas que nos han sorprendido y Sandra estaba contando que ha visto una pared que la habían empapelado. Ajá. Pues sabrás que yo me encontré con esta propiedad que la habían puesto en el techo un Playzen. Ajá. Pero tan y tan bien que parecía una fascia. O sea, era bien liso, pero bien bonito, bien chulo. Pintado como de estaba blanco. Blanquito y bonito. O sea, yo dije, esto está una chulería, bello. Resulta que mira cómo son las cosas. Yo tasamos la propiedad sin reparaciones. Creo que fue justo antes de cerrar, que había que hacer una inspección de reparaciones, había caído un diluvio bien grave y se cayeron los Playzen. ¿Pero eso fue en una casa o un apartamento? Una casa, Okay. una casa. Y era en el techo. En el techo del primer piso, o sea, en el techo del primer piso le pusieron o sea, el techo estaba liso, para mí un techo liso, sin estucado, bien lindo. Okay. Moderno. Remodelado. Ay, Ojo, cuando ves un techo demasiado lindo. No, eso levanta bandera. Resulta que cuando cayó el aguacero, se había caído todo el techo, no tenía ni una torta, Wow. todo eran varillas expuestas y podridas. Y yo decía, señor, pero ¿y qué es esto de lo que tú me has librado? Porque imagínense que eso caso hubiese cerrado. Exacto. El problema es que no hubiésemos metido todo, aunque uno no hizo nada malo. Pero el vendedor, como ocultó esa cosa. ¿Sabes? Porque él sabía que eso estaba así, lo había puesto y nadie lo sabía. Era una compra privada. O sea, digo, no había corredor de por medio. Y ahí el banco pudo descubrir eso antes de que cerrara. Gracias a Dios. Fíjate cuán importante es la inspección, no simplemente para el cliente que va a comprar, sino para el cliente que va a vender. Exactamente. Si tú como corredor te sientas con tu vendedor, vamos a ver en qué estado está la casa. Vamos a ver qué hay que reparar y qué hay que subsanar antes de que esto entre al mercado o que se hagan los showings, etcétera. Pero eso lo hace un vendedor responsable. Hay muchos que le cogen miedo y está en el corredor orientarlo, calmarlo, decirle, mira, esto no es una inspección para que la venta se caiga. O sea, tienes unos beneficios. Precisamente le comentaba a Fernando al llegar que el viernes tengo una inspección en esta propiedad en el oeste, donde el cliente vendedor tiene urgencia de salir del país para que el cliente comprador se mude en menos de 30 días por cuestiones de trabajo. De o sea que logística, eso es ya hay que cerrar. ¿Qué me dice él? Mira, Sandra, yo necesito que me verifiques todo lo que tiene la casa para yo reparar antes de que el comprador, cuando venga a Puerto Rico, va a traer su inspector de Estados Unidos, ¿verdad? Porque los americanos no te compran sin inspección. Sí, eso es así. Para yo adelantarme a cualquier eventualidad, repararla antes y tener, ¿verdad? La casa lista. La casa lista y que el cierre salga lo más pronto posible. La importancia, tú como corredor, tú como corredora, cliente, vamos a sentarnos aquí, vamos a ver qué cosas hay que reparar. No oculten nada. Mire, yo a veces sufro de vergüenzas ajenas, como dicen en mi barrio, cuando a veces voy con el corredor o con los corredores. Y lo primero que me dice, la venta es así, pero la casa está espectacular. Y de esas casas espectaculares es donde más hallazgos yo encuentro. Mire, ¿qué usted saca? Wow. Sí, eso es el pan, no te digo que todos los días, pero con mucha regularidad. O sea, corredor que me diga, la casa está en perfectas condiciones. Ni siquiera las casas de construcción nueva están en perfectas condiciones. Pero vaya... Bueno, volvemos a los punch lists. Exacto. O sea, vaya con transparencia, vaya Claro. con honestidad. De acuerdo. Lo más vergonzoso es tú estar haciendo una inspección con esta pancarta de que aquí todo está bien y tu cliente está ahí y cuando yo le meto
el probador eléctrico, al receptáculo, el ground está abierto. Mira, el baño no descarga bien. O sea, son cosas que el sentido común te las dicta. Bueno, sentido común y la experiencia, porque yo creo que quizás eso surge más bien desde un lugar de desconocimiento, ignorancia o falta de experiencia. Yo recuerdo cuando yo empecé en este negocio, la que fue mi jefa, mi mentora, Nitza Pagán, que en paz descanse, ella siempre nos decía, gente, ustedes pueden vender lo que sea. Ustedes pueden vender la peor casa con los peores problemas, con el techo cayéndose, siempre y cuando you disclose. Y yo recuerdo en aquel entonces, y esto es una práctica que se ha perdido, hay gente que todavía lo hace, y para ciertos tipos de propiedades lo hago, no lo hago con todas, y yo creo que es una práctica que se debe, y yo lo he estado hablando con colegas, se debe volver a implementar. Yo no sé si Keller lo hace rutinariamente. Cuando yo trabajaba en Coldwell Banker, que esa fue mi escuelita, estoy hablando de 2003-2004, ellos tenían en el listing package, cuando tú ibas a listar una propiedad, tenías los distintos tipos de contratos, de acuerdo a la situación, tenías una garantía que se le daba al vendedor, que uno garantizaba los servicios, la respuesta y el cobro, sobre todo. Sí, se ponía por escrito y era una hoja. Muy bien. Y estaba lo que llamaban la forma A y la forma B. Y ese era el cuco de todos los corredores en Coldwell Banker, los corredores y vendedores. Y era el Seller Disclosure Form. Y eran 3 páginas por los dos lados. Y la forma A, la forma B. Y eso tenía que ser llenado en puño y letra del vendedor y firmado, iniciado a cada página y firmado al final. Y era un cuestionario que te guiaba al vendedor a quizás divulgar cosas que no necesariamente lo tenía consciente. Como que déjame leer esta pregunta. Espérate, déjame ver, yo no sé. Pues no sé, espérate. Sí, yo recuerdo. Y salían cosas, y no era para entorpecer la venta o para entorpecer esa presentación del listado. Es justamente para la protección del vendedor, y muchas veces el vendedor no entiende que ocultar o quizás, me olvidé, no me acuerdo, es detrimental para la negociación y detrimental para su liability. Sí, las ventas son así, pero si tú hagas una compraventa y se puede probar que el vendedor ocultó, ahí hay un asunto legal serio y pudiese acarrear otra serie de consecuencias legales. O sea, no te zafaste a la venta y ya. Y increíblemente ese tipo de situación es más común de lo que uno cree. Eso es así. Que esos Seller Disclosure Forms podrían ayudar también a facilitarle el trabajo al inspector, porque ya sabe a qué va a ver. Bueno, pasó esto, bueno, pues déjame inspeccionarlo, déjame ver qué tan terrible es, déjame ver qué se puede hacer para remediar, para mitigar, etcétera. Y posiblemente sabemos si nos podemos adelantar Por y consultar supuesto. con un tasador también. Cómo remediar, cómo si mitigar. para efectos del financiamiento lo van a señalar en una inspección. Sí. Oye, y quizás hay cosas que realmente, pues mira, un banco no va a aprobar, pero quizás hay dos tipos de préstamos, quizás eso no se va con FHA, pero quizás pasa con un non-conforming, quizás hay excepciones, pero yo creo que todo eso, si se atiende de antemano y no esperas a que te explote en la cara 2 semanas o 3 semanas antes del cierre o comenzar el financiamiento, pues mira, puedes salvar un caso, puedes ahorrarte un montón de tiempo y dinero y liability. Fíjate, en Puerto Rico, hace años atrás, como decía al principio, la figura de inspector pues no era muy sonada, no era muy conocida. De hecho, todavía hay promociones que el banquero, el abogado, el tasador, y a veces yo le digo, ¿y dónde está el inspector? El inspector, sí, yo a veces me siento herida. Y herida yo y sé que el sentimiento es mutuo con mis otros compañeros inspectores, pero ciertamente somos importantes en una transacción de compra-venta. Y la orientación al puertorriqueño de aquí, al de a pie, debe ser dirigida a, mira, esto es un beneficio para que tú logres la venta de tu casa. Y quitar la mentalidad de que es un gasto, de que es una pérdida de dinero, una pérdida de tiempo, sino que es una inversión. Yo últimamente he estado observando que clientes que me llaman son puertorriqueños, son de aquí, son boricuas. Hay muchos de la diáspora, ¿verdad?, que quieren regresar a la isla y ya tienen esa idea clara. Mira, yo necesito ver qué es lo que yo voy a comprar.
Y la mejor forma de ver qué es lo que usted va a comprar, dónde usted va a invertir su dinero, dónde usted va a dar sus ahorros, dónde usted va a conectar su hipoteca de 30 años, es básicamente con la figura del inspector. Yo siempre he dicho que los inspectores somos primos hermanos de los tasadores. Sí, yo he estado compartiendo con tasadores en inspección y básicamente lo que yo observo no necesariamente lo observas tú. O lo que tú observas, no necesariamente yo le doy tanto énfasis. Así que debe haber una combinación de acciones, ¿verdad? Tal vez de opiniones, pero a la fin y a la postre, lo importante es que tanto comprador como vendedor, como corredor, entiendan que el inspector somos necesarios en cada una de las transacciones de compra-venta. Interesante. Yo escuché algo ahorita, Coral, que muy brillantemente tú resaltaste a principio de la conversación, que yo dije, me gustaría traerlo como quiera a colación para abundar sobre el tema, porque lo mencionaste y se quedó ahí. Y es que cuando el comprador y el vendedor están haciendo una transacción que está as is, es importante definir qué es el as is. Entonces, para protección de ambos. Entonces, a mí me causa curiosidad porque para mí as is es as is. Así que mi pregunta genuina hacia ustedes, tanto tú que mencionaste en la premisa que para mí tiene mucho peso, como para Sandra, o sea, ¿qué puede ser el as is? Porque si yo como vendedor me estoy viendo la propiedad como está, as is, ¿qué responsabilidad yo tengo? Si yo te la estoy viendo como está, te estoy dando la opción de que busques a un inspector de propiedades para que haga el due diligence o la debida inspección. ¿Qué adicional yo tengo que hacer? ¿Qué otra responsabilidad adicional yo tengo como vendedor cuando el contrato es as is? Esa duda. Yo a lo que me refería es que cuando, o sea, todo el mundo es loco diciendo esto es así, esto es así, esto es así. Pero la pregunta es genuina. ¿Qué significa as is en cada transacción? O sea, el que está comprando, a menos que sea un ingeniero que está comprando o alguien, o sea, que entra a una propiedad y tiene los entrenados y ya puede identificar ciertas cosas, pues el consumidor promedio típico no tiene ese ojo entrenado. O sea, que lo que está diciendo es que en el mismo contrato se debiera definir lo que significa así, ¿sabes? Que la propiedad se vende. No, o sea, así es así. Lo que pasa es que tú tienes que entender en ese para la propiedad que estás mirando, ¿qué significa así? O sea, ¿qué tú estás comprando? Entiendo. Tú tienes que, o sea, sí, yo compro como está, pero si el vendedor no me ha dicho a mí, mira, en verdad, esa ducha se tapa porque eso se obstruyó. Tú lo viste ese día y el corredor fue y lo limpió y está todo bello y precioso, pero si nadie le dice al cliente los problemas que, mira, esa lucecita parpadea, porque hay es que eso se quemó ese switch el año pasado, o sea, si no hay una divulgación, volviendo a la hoja que se firmaba en Coldwell Banker, si no hay una divulgación clara, que yo como vendedor te digo a ti, comprador, mira, te estoy vendiendo mi casa, ojo, aquí hay un issue, por aquí se mete el agua, lo pinté antes de poner en venta, pero ojo, vela lo que se inundó, o mira, o sea, si yo no te digo a ti cuáles son los issues, todo tiene issues, no hay nada perfecto. Si yo no digo cómo entonces tú puedes acceder a comprar as is, tú no sabes lo que significa. Entiendo. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Nos tenemos que ir. Ay, qué pena, aquí Seguimos, todavía hay tela para seguimos. cortar. Pero antes de irnos, Sandra, ¿dónde nos podemos comunicar contigo? Nosotros estamos en el 787-647-6193 y corremos los 4 puntos cardinales de la isla. Número de teléfono de nuevo. 787-647-6193. Ed, ahora, a ti, ¿dónde te podemos Nos pueden conseguir? conseguir al 787-362-0590. Cubrimos toda la isla Vieques y Culebra, residencial, comercial, industrial. 787-362-0590. Y en otra ocasión podemos hablar de las reparaciones que son necesarias para los bancos. Yo creo que esto tiene que tener una Segunda parte. continuidad, Definitivamente. Vamos a hablar con el jefe que ya tú verás que nos hace el juego. Gracias a ambos por venir. Gracias a Claro, ustedes. gracias por la invitación. Llévatelo.